Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro ejercicio de balances de materia, ejercicios de momento relativamente sencillos para ir cogiendo práctica. En este caso tenemos un balance de materia a un separador, un equipo en el que entra una corriente y el separador pues cambia la composición de la corriente. Puede separar unos componentes por una corriente y otros por otra o cambiar la composición como ocurre aquí. Metemos 50% de etanol por esta corriente, tenemos un 80% de etanol, por tanto el etanol sale enriquecido en la corriente P y vamos a tener una corriente W que va a ser pobre en etanol. El 40% de agua, pues como vemos, va a salir preferentemente por la corriente W porque por la P solo sale un 5%. Y en cuanto al metanol, se enriquece ligeramente en la corriente P. Bien, ¿qué tenemos que resolver en este ejercicio? Tenemos la composición y el flujo másico de la corriente de alimentación. Tenemos la composición y la corriente y el flujo másico de la corriente P, pero desconocemos W, el flujo másico de la corriente W y su composición. Entonces vamos a plantearnos balances de materia para determinar el flujo, el valor de W, el flujo másico de la corriente W y la composición de la corriente W. Lo primero que vamos a hacer es plantear un balance a todo el sistema. Es decir, vamos a tomar una frontera que es esta frontera roja, y voy a dibujar en rojo ese balance. Se llama un balance global porque es a todo el equipo y es total. Total porque lo voy a hacer a las corrientes, no a los componentes. No lo voy a hacer al etanol, al agua, al metanol, sino a las corrientes. Por tanto, voy a escribir lo que alimento al equipo, que es F, tiene que ser igual a las corrientes de salida del equipo, que son W más P. W más P. Por supuesto, este sistema es un sistema estacionario, es decir, trabaja de forma estacionaria, no acumula materia, no tenemos tampoco reacción química y el balance de materia es entrada igual a salida. El balance es entrada igual a salida simplemente. Lo que entra sale, entra F y sale W y P. Bien, pues si tenemos nuestro primer balance, el balance global total, que es una ecuación independiente que resuelve, porque lo tenemos todo. Tenemos F que son 100 kilos, bueno, serían 100 kilos por unidad de tiempo, a la hora, al segundo, no sé, depende, eso debería especificarlo el problema, igual a W más P, que son 60 kilos. Por tanto, de este sencillo balance, pues rápidamente despejamos la W, que son 100 menos 60, son 40 kilogramos. La W son 40 kilos. Así que ya sabemos que por aquí, por esta corriente, van a salir 40 kilogramos por unidad de tiempo. Bien, ahora vamos a tratar de determinar la composición de la corriente W. Y para ello vamos a hacer balances parciales. Van a seguir siendo globales porque, bueno, es el único sistema que tenemos. Este separador es el único sistema. Y vamos a pasar a hacer un balance global a todo el equipo, pero lo vamos a hacer parcial. Eso significa que lo hacemos a un componente y elegimos un componente, por ejemplo el etanol. Elegimos el etanol. Bien, y planteamos el balance global parcial al etanol. ¿Eso qué significa? Bueno, pues vamos a igualar el etanol que entra al etanol que sale. Como no hay una reacción química que nos consuma etanol, pues todo el etanol que entra tiene que salir. Se tiene que conservar esa sustancia porque no hay una reacción química que la transforme en otra cosa. Así que, ¿cuánto etanol entra? Pues es multiplicar el flujo másico por la fracción másica. Este 50% de etanol lo podríamos llamar, por ejemplo, bueno, voy a llamarlo X, aunque X se usa mucho para fracción molar, pero no importa. X de etanol en este caso se trata de una fracción másica, es decir, es un porcentaje en masa que dividido entre 100, es decir, 0,5, es la fracción másica. Esta X es fracción másica. Lo mismo para los demás componentes. El agua tiene una fracción másica en la alimentación de 0,4, el metanol de 0,1 y, por tanto, ¿cuánto metanol entra al separador? Pues si multiplicamos F por la composición, por la fracción másica de etanol en la corriente F, ese producto me da los kilos de etanol. Es decir, vamos a hacerlo aquí aparte en un momento, como es la primera vez que planteamos esto, tenemos 100 kilogramos de F, ¿no? La corriente F tiene 100 kilos por, bueno, pues esta composición del 50% de etanol significa que tenemos 50 kilogramos de etanol, 50 kilogramos de etanol en 100 kilogramos de la corriente F. Por tanto, 100 kilos se van, o sea, perdón, kilos se van con kilos, y lo que nos queda son, pues eso, 0,5, 50 entre 100 son 0,5, 0,5 por 100
kilos de etanol, es decir, 50 kilos de etanol. Lógicamente, si la composición de etanol es del 50% y tengo 100 kilos, pues la mitad son etanol, por tanto son 50 kilos, es evidente. Esto, en vez de hacer estos factores de conversión, simplemente vamos a multiplicar la corriente F por su fracción másica, X, en este caso, de etanol. X de etanol. Bueno, para hacerlo bien, aquí convendría, por ejemplo, poner X de etanol, poner el componente e indicar la corriente en F igual a 0,5. X de etanol en F igual a 0,5. Y esto me da los kilos de etanol que tengo en F. Pues eso lo tengo que igualar a los kilos de etanol que salen por W y por P, que se haría de la misma manera. W por la fracción másica de etanol, que podemos ponerlo así, fracción másica de etanol en la corriente W. Por ejemplo, aquí para el agua, pues fracción másica del agua en la corriente W y fracción másica del metanol en la corriente W. Pues multiplicamos W por la fracción másica de etanol y tenemos el etanol que sale por W. Multiplicamos 60 por la fracción másica de etanol, que es 0,8, y tenemos lo que sale por P. Igualando lo que entra de etanol a lo que sale por W y P, pues tengo un balance, y eso es lo que voy a hacer. Bueno, esto lo voy a borrar, que tampoco tiene mucho interés. Es solo por explicarme, ¿no?, lo que estoy haciendo. Entonces vamos multiplicando F por su fracción másica. ¿Cuánto vale la fracción másica de etanol en F? Pues 0,5. W por la fracción másica de etanol en W, que lo desconozco todo. No, perdón, desconozco la fracción másica. La W la tengo. Y P por la fracción másica de etanol en P, que es 0,8. Bueno, unas incógnitas las sustituí, unas variables las sustituí por su valor, otras no. Vamos a sustituir todo. F es 100 por 0,5. Son kilos de etanol, 50 kilos de etanol alimentados por F. ¿Y por dónde salen? Pues 40 por 40 kilos, que es W por la fracción másica de etanol en W, son los kilos de etanol que salen por W, y P, que son P es 60 kilos por 0,8, pues son los kilos de etanol que salen a través de la corriente P. Por tanto, etanol que entra igual a etanol que sale. Esta ecuación resuelve de modo independiente con respecto a las demás, y por tanto la fracción molar de etanol en W pues será 100 por 0,5, que son 50, menos 60 por 0,8, que son 48, pasando a la izquierda, ¿no? Entre 40 para despejar esa fracción molar. Entonces esto, bueno, si lo calculamos por curiosidad, sería fácil, ¿no? 50 son 2 entre 40, ¿no? Pues es una fracción másica de 0,05. 0,05 es la fracción másica de etanol en W, lo que significa que tenemos un 5%. El etanol en W es un 5% de esa corriente. No tiene que ver, no debemos pensar que los porcentajes de salida tengan que sumar 100, que es una cuestión que a veces podemos pensar, que la composición de etanol en esta corriente y en esta otra pues deben sumar 100, no tiene por qué, ¿no? Eso depende del valor de las corrientes, no tiene por qué sumar 100, como puede verse. Y vamos calculando el resto. ¿Cómo calculamos el resto de composiciones en W? Pues seguimos haciendo lo mismo. Hacemos otro balance global a todo nuestro sistema, parcial a un componente. Por ejemplo, ahora ponemos el agua. Agua que entra por F, pues es F por la composición de agua, que es 0,4. Y puedo ir sustituyendo ya todo mejor, así 100 por 0,4 igual a agua que sale por W, pues W, que son 40 kilos por la composición de agua en la corriente W, más lo que sale por P. ¿Cuántos kilos salen por P? Corriente P, flujo másico 60 por la composición de agua, que es un 0,05. Hay que ponerlo un tanto por ciento. De agua 5% son 0,05. Pues de aquí sacaremos la fracción másica de agua sin problema ninguno, igual que antes. Y después hacemos el último balance global parcial pues al otro componente, que es el metanol, y lo mismo. ¿Cuánto metanol entra? 100 kilogramos multiplicado por la composición, la fracción másica de metanol, que es 0,1, igual a metanol que tengo en W, pues por W salen 40 kilos, y de metanol tiene una composición que desconozco, X de metanol en W. Y después sale metanol también por P,
son 60 kilogramos la corriente P y de metanol sale 0,15 por 0,15. Bueno, pues aquí también despejaríamos sin problema la fracción másica de metanol y tenemos ya todo, W y sus tres composiciones. También podemos utilizar que la suma de fracciones másicas, la fracción másica de etanol en la corriente W o en cualquier corriente, fracción másica de agua en la corriente W, fracción másica de metanol en W, esto tiene que sumar 1, tiene que sumar la unidad. Suma de fracciones másicas, igual que suma de fracciones molares, tiene que ser la unidad. Tengo que comentar para terminar, pero bueno, en este caso no me hace falta utilizar esta relación. Sin embargo, hay que hacer un comentario muy importante en este tipo de problemas. Si hacemos un balance global total y un balance global parcial a todos los componentes, en este caso los tres componentes que hay en el sistema, estas cuatro ecuaciones no son independientes. Tres de ellas sí lo son, pero una cuarta depende de las otras tres. Por ejemplo, si sumáramos los balances global parcial al etanol, al agua y al metanol, si lo sumamos, veríamos que la suma de las tres ecuaciones da esta ecuación de arriba, da la de F igual a W más P. Y por tanto, esta ecuación del balance global total es dependiente de las otras tres. Por tanto, aquí no hay problema porque resuelven de manera independiente, no forman un sistema. Pero si tuviéramos cuatro incógnitas, estas cuatro ecuaciones no resolverían, porque en realidad solo son tres. Y habría que echar mano de esta, habría que usar esta. Quitamos una de estas, la que, por ejemplo, un balance global parcial, quitamos el balance global parcial al metanol, y las otras tres que quedan, el balance global total y los parciales a etanol y agua, son independientes. Añado esta, suma de fracciones másicas 1, y ya tengo el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Pero estas cuatro ecuaciones que tengo aquí son dependientes. Al resolver de forma separada no hay problema, pero cuando se hace un sistema sí que serían dependientes y no nos resuelven. Bueno, pues eso es todo. Vamos poco a poco subiendo algún vídeo, muy pocos de momento, pero espero ir aumentando el número de vídeos que tiene el canal, que de momento es una pobreza absoluta. Espero que sea útil y vamos haciendo más problemas de balances de materia. Más adelante pasaremos a balances de energía, reactores químicos, bueno, cosas por ahí variadas, producción de energía con el ciclo Rankine y demás cuestiones que nos pueden interesar.